y vean pues porque yo hoy les quiero chismosear lo que se vivió en las diferentes salas, mejor dicho, acompáñenme que les voy a mostrar un poquitico. Les muestro un poquito de lo que se vivió en la sala 1, acompáñenme. También para aprender de todo con los que presentas. Y acompáñenme a ver un poco acerca de la sala 2. Vamos. Vamos para la sala 3. Y por aquí nos encontramos en la sala 4, donde se está tocando un tema súper importante, que es la ética y el humanismo en las organizaciones. Vamos a ver, acompáñenme. Y por aquí te doy la bienvenida al salón número 5 y uno de mis favoritos porque aquí combinamos esa técnica entre las experiencias con realidad aumentada, también la ruta de las emociones y diferentes expertos, incluso algunos simuladores. Y esta es una invitación muy especial a que ustedes no se pierdan estos congresos para que fusionemos esa educación entre lo didáctico y lo académico. Nos vemos en los siguientes lugares y en las siguientes ciudades. Chao. Buenos días para todos, bienvenidos a este espacio positivo Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Soy Diana Álvarez y los acompaño durante esta hora para que conversemos y nos llevemos información muy valiosa y aplicable a nuestras labores. Lo que iniciemos esta mañana de viernes con la siguiente situación. En una intervención, dos trabajadores pueden seguir exactamente el mismo procedimiento de bloqueo y etiquetado, pero enfrentarse a diferentes niveles de riesgo. ¿Qué creen ustedes que puede hacer que un procedimiento de control de energías peligrosas sea efectivo en una empresa? O se convierta simplemente en un requisito que se cumple en el papel. Les voy a estar leyendo por aquí en el chat. Muy buenos días para John Piedradita que nos saluda. Muy buenos días, John. ¿Desde qué parte de Colombia se están conectando? Cuéntenme desde qué parte nos saludan hoy. Yo les cuento que la efectividad del bloqueo y etiquetado no depende únicamente de tener un procedimiento escrito, también requiere identificar correctamente las energías, aplicar los controles adecuados y asegurar, esto es muy importante, asegurar que las personas comprendan y respeten el proceso. Precisamente de eso vamos a hablar hoy en la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Operacionales en el sector Oil and Gas, donde veremos la sesión número 6. Perdón, importancia del control de energías peligrosas, bloqueo, etiquetado y riesgo eléctrico en las empresas. Para hablar de este tema le damos la bienvenida al doctor Carlos Abdón Cortés. Él es médico cirujano, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo con más de 40 años de trayectoria en la industria de hidrocarburos. Es experto en sistemas integrados de gestión, seguridad de procesos y análisis de causa raíz, liderando estrategias de confiabilidad operacional con el fin de lograr actividades libres de incidentes. Doctor Carlos, bienvenido. Gracias por estar aquí acompañándonos en esta mañana. Buenos días para todos, a los miembros de la comunidad de conocimiento para la prevención de riesgos operacionales en el sector oil gas, empresas afines que se conectaron a esta capacitación. Hoy vamos a ver, como ya Diana lo mencionó, la sesión 6, que es la importancia del control de energías peligrosas, dentro de lo cual vamos a hacer énfasis en el bloqueo etiquetado en riesgo eléctrico y le adicioné H2S o la presencia de ácido sulfídrico en las empresas del sector hidrocarburos o en las operaciones que nosotros manejamos y afines. Esto forma parte de las 10 sesiones iniciales que tenemos pactadas, al final de las cuales espero que logren ustedes tener un concepto integral de cómo implementar y hacer un aseguramiento del riesgo a nivel de sus operaciones en sus diferentes entidades. Pero iniciemos, Diana, con una evaluación para saber cómo estamos en cuanto al tema por parte de los miembros de la comunidad. Claro que sí, doctor Carlos. Queremos dar los conocimientos previos que tienen sobre el tema de hoy, así que los invitamos a responder a las siguientes preguntas en pantalla.
¿Cuál es el propósito principal de un procedimiento de bloqueo y etiquetado? A. Incrementar la productividad durante el mantenimiento. B. Identificar equipos defectuosos. C. Evitar liberación de energías peligrosas en intervenciones. O D. Reducir el consumo de energía. Vamos a esperar unos segundos a que ustedes dejen la respuesta correcta y retomamos con los resultados. Los resultados quedaron así. A. Incrementar la productividad durante el mantenimiento, 4%. B. Identificar equipos defectuosos, 13%. C. Evitar liberación de energías peligrosas en intervenciones, 83%. Y D. Reducir el consumo de energía, obtuvo 0%. Vamos con la segunda pregunta de este sondeo inicial. ¿Qué puede ocurrir si se interviene en un equipo sin verificar la ausencia de energía? A. Nada si el equipo está apagado. B. Liberación de energía que cause lesiones o graves o fatales. C. Únicamente daños materiales. D. Solo se afecta la producción. Bueno, vamos a esperar unos segundos que ustedes seleccionen la respuesta correcta y volvemos con los resultados. Los resultados quedaron así. A. Nada si el equipo está apagado, 6%. B. Liberación de energía que cause lesiones graves o fatales, 94%. C. Únicamente daños materiales, 0%. Y D. Solo se afecta la producción, 0%. Vamos con la última pregunta de este sondeo inicial. ¿Cuál de las siguientes energías residuales debe controlarse antes de intervenir en un equipo? A. Hidráulica acumulada. B. Neumática acumulada. C. Energía potencial por gravedad. O D. Todas las anteriores. De nuevo esperaremos unos segundos y retomamos la sesión con los resultados. Así quedaron los resultados. A. Hidráulica acumulada, 2%. B. Neumática acumulada, 4%. C. Energía potencial por gravedad, 7%. Y D. Todas las anteriores, obtuvo 87%. Muchas gracias por participar de este sondeo inicial, pero ahora sí, démosle inicio a esta sesión. Doctor Carlos, este espacio es todo tuyo, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Este es un tema que no ha sido para muchos fácil de entender y de asimilar. De hecho, incluso a mí en mis principios en el área de hidrocarburos me costaba mucha incertidumbre entender el concepto de energía más peligrosa, la liberación de energía peligrosa, y a veces los compañeros pensaban que era algún otro tipo de energía diferente. Por eso comencemos diciendo que la energía más peligrosa no es la eléctrica, no es la hidráulica, no es la mecánica, no es cualquier tipo de energía que se puedan presentar o a las cuales ustedes pueden estar expuestos, sino aquella que creemos controlada cuando aún está presente. Vamos a mirar entonces el concepto de energía peligrosa, en el cual yo aspiro que dentro de todo esto ustedes les quede el concepto claro y sepan identificarla o por lo menos saber en qué momento están expuestos a la misma. Hablaremos de bloqueo etiquetado, riesgo eléctrico. Ahorita les explico el por qué escogí H2S y vamos a hablar sobre las 10 reglas de oro ya en definitiva de las energías peligrosas. Como les dije a ustedes, el concepto tiende a confundir a muchos. De hecho, con la pregunta y la evaluación inicial veo que hay entre un 6 y un 20% que tienen algunas dificultades en el concepto, en la claridad del concepto de energía peligrosa o liberación de energía peligrosa per se. Pero espero que esta charla los motive a entenderla, los permita entrar dentro de la dinámica de identificar básicamente el tipo de energías peligrosas a los cuales están expuestas, sobre todo poder saber cuáles son los controles eficaces que pueden haber ante las mismas, haciendo énfasis en que uno de los principales es el bloqueo etiquetado y analizaremos dos tipos de riesgos importantes, uno el riesgo eléctrico y dos el de presencia de ácido sulfídrico. Ya para entrar en materia, entendríamos entonces que las energías peligrosas, como ya lo mencionamos, son todas aquellas formas de energías presentes. No hay que buscar ninguna adicional. Son las energías presentes a los cuales nosotros estamos acostumbrados a trabajar con y estar expuestos en equipos, en sistemas, en procesos, en instalaciones, con sustancias que al liberarse de manera inesperada o incontrolada o no planificada pueden generar un daño
o una exposición a pérdidas que se pueden traducir en eventos no deseados, llámese con afectación a las personas, daños a equipos o inclusive ambientales con pérdidas económicas o interrupciones operacionales que serían supremamente severas. Cuando hablamos de que en este tipo de procesos hasta la liberación de inesperada de sustancias pueden afectar, tomé el ejemplo del H2S o ácido sulfídrico porque es el más grave y crítico de exposición a sustancias al cual nosotros nos podemos exponer. Y esto, como ustedes se pueden dar cuenta, en este tipo de energías, pero ahorita se los aclaro mucho mejor, puede afectar por lo que ustedes quieran, presentarse en la forma que ustedes quieran, por gravedad, por movimiento, en forma mecánica, en forma eléctrica, por presión, por sonido, por más inverosímil que les pueda sonar, por sonido también, por radiación, de forma biológica, química e incluso temperatura. Miremoslo un poquito en detalle, que lo quise categorizar en 10 temas como lo vieron en la presentación, en la gráfica anterior. Por gravedad, ya lo tocamos. Los objetos que caen desde alturas, al desprenderse, generan un tipo de liberación de energía durante la caída que al terminar y donde terminen, donde aterricen, pueden generar el daño que ustedes quieran dependiendo de la altura, que fue nuestro tema de la sesión pasada con la caída de objetos, la prevención de objetos caídos, cargas suspendidas, herramientas por caída dinámica, por caída estática, en fin, lo que ustedes ya vieron. En movimiento, sí, en movimiento, es equipos móviles, en tráfico, vehículos, inclusive personas. Miren, el ejemplo típico es que ustedes van a mover algún tipo de equipo que están encima de unas tablas que le colocan debajo para poder facilitar su movimiento, su desplazamiento. Y ustedes, de pronto ese equipo se mueve y ustedes no saben de dónde apareció la pierna, apareció el pie, apareció la mano de manera intempestiva y ahí es donde se genera la afectación o el movimiento, la lesión de las personas. O sea que esos objetos, sustancias en movimiento, inclusive las personas, pueden generar este tipo de afectación. Mecánica, engranajes, sinfines, cables, poleas, todo lo que gire o se mueva puede liberar una energía en un momento determinado. Eléctrica, corrientes eléctricas, equipos eléctricos, por líneas de energía, por herramientas, en mal uso, en desuso, por mala aplicación. Sonora, sí señores, ambientes con alto nivel de ruido, pistolas de clavo, motores, compresores, que a la final pueden terminar haciendo ruidos mucho mayores, explosiones o afectaciones que no solamente afectan la parte del sonido, la parte de las decibeles afectados, pero pueden terminar con problemas auditivos de manera aguda o de manera crónica, dependiendo de la exposición. Presión, sea por gases, por líquidos almacenados en sistemas hidráulicos, en recipientes de presión. Recuerden ustedes, los que se enteraron, si no los pongo al día, hace un par de meses, no más, en el área de Rubiales, en la zona del Meta, murió un compañero, un colaborador, por la explosión o la ruptura de una manguera de presión que golpeó a otro trabajador y terminó golpeando a 2 trabajadores, de los cuales uno terminó fracturado, el otro terminó en una fatalidad desafortunada por este tipo de mal manejo o de ruptura intempestiva de una manguera de alta presión. Temperatura, calores y fríos extremos pueden normalmente generar también este tipo de problemas. Química, sustancias químicas peligrosas, solventes, polvos de sílice, ácidos corrosivos, en fin. Radiación. Nosotros no es mucho lo que trabajamos con radiación, pero sí hay compañías que tienen que utilizar radiación y energías específicas para poder hacer perforación, hacer registros y demás. Pero existe también la exposición a soldadura o rayos de las radiaciones de soldadura, radiaciones ultravioleta, etcétera, etcétera, y en otras empresas y en otros tipos de industrias, los rayos X. Y biológicas, riesgos asociados a agentes biológicos, insectos, virus o bacterias. Lo importante aquí es siempre identificar, evaluar, mirar qué controles le van a implementar, aislar, que es la clave para prevenir los incidentes, y empieza a trabajar uno con todo lo que hemos visto,
análisis de riesgos, permisos de trabajo, aplicación de controles, todo lo que permita mitigar los riesgos y evitar exposiciones a pérdidas para poder facilitar y garantizar operaciones libres de incidentes. Entonces, el problema es que aquí, en cualquiera de los procesos que nosotros trabajemos, con cualquiera de los equipos que nosotros tengamos, es susceptible de que se presenten afectaciones o liberaciones de energía o afectaciones de manera tal que al no controlar este tipo de energías a las cuales estamos expuestas, con los mecanismos que sean, nos puede conllevar a cualquier tipo de evento no deseado. En el área de hidrocarburos, todas las fuentes de energía para perforar, para hacer workover, para transportar, para almacenar o para procesar fluidos, etcétera, 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 son todas liberadoras de energía o utilizan energía para poder generar su desarrollo o poder gestionarse adecuadamente. Numerosas investigaciones, como lo dice la presentación, sobre accidentes han demostrado que normalmente este tipo de afectaciones siempre están involucradas de alguna manera en las investigaciones de accidentes que hemos tenido que presentar o que elaborar. Normalmente se presentan durante actividades de mantenimiento, reparación, inspección, limpieza o intervención de equipos donde esas energías no fueron identificadas, aisladas ni controladas adecuadamente y terminaron desafortunadamente en el problema que tienen. Ejemplo, están trabajando con una paca-paca o una motobomba. El trabajador, y sobre todo si no tiene experiencia, lo es muy fácil cuando le dicen, vaya, retire esa máquina y llévesela para otro lado, desconéctela y guárdela. Suelta la manguera y sin querer, al soltarla, sale disparada una presión que tenía retenida y ese individuo termina golpeado por esa manguera, que es lo típico, termina con algún tipo de afectación, golpeado en la cara, en el brazo, en cualquier parte donde el latigazo de la manguera lo mejore, porque no se le ocurrió que podía tener algún tipo de presión acumulada, la cual le pudo generar, le ocasionó el problema. Y eso no solamente ocurre con individuos que no tengan la experiencia, porque normalmente le mandan este tipo de tareas a los obreros de patio que no tienen esa capacidad ni esas competencias. También puede ocurrir con mecánicos o con eléctricos que se les olvidó terminar de purgar una máquina y terminan en el daño ocasionado y con la liberación de energía y que pueden terminar en este tipo de eventos no deseados como lo tenemos. El control de las energías peligrosas, por lo tanto, mediante procedimientos como son en lo que tienen ustedes su imagen a su derecha de bloqueo y etiquetado o lockout, tagout, que es la sigla en inglés, constituye una de las principales barreras efectivas para intervenir y prevenir esta liberación de energías de este orden, motivo por el cual vamos a hacer énfasis en ese tipo de procedimiento. La norma es que el control de energías peligrosas constituye, por lo tanto, como conclusión, una de las barreras críticas de la seguridad de procesos y de la confiabilidad operacional. Siempre aplica la jerarquía de controles, acuérdense ustedes de eso, que va desde eliminar, sustituir, controles de ingeniería, controles administrativos, uso de elementos de protección personal, que es lo más bajo dentro de la escala. Lo que más quiero hacer énfasis en esto, que dentro de la jerarquía de controles que ustedes apliquen en sus análisis de riesgos, cosa que ya hemos visto en nuestras charlas anteriores, es que además de eliminar, sustituir, aplicar controles de ingeniería o controles administrativos y EPPs, uno de los principales controles administrativos es el lockout, tagout o bloqueo y etiquetado, que es el principal o el más crítico de los mismos, bien aplicados tanto en la fuente como en el sitio, siempre doble, y es la recomendación hoy en día para que ustedes puedan tener un mayor control y una mayor seguridad en el ejercicio y la aplicación de los mismos. Bloqueo etiquetado, por lo tanto, es un procedimiento utilizado por el personal autorizado. Lo que está resaltado en naranja o en otro color para ustedes
es lo que quiero que asimilen, graben e interioricen. Siempre por personal autorizado, en este caso mecánicos o eléctricos o quienes ustedes, dependiendo el tipo de autoridad, de tipo de empresa o de proceso que ustedes desarrollen, determinen que es el supervisor o el personal autorizado por el mismo, lo cual garantice que esos controles de energía se mantengan en posición de apagado, en posición segura durante los trabajos que desarrollen. Y como pueden ver ustedes en las imágenes, hay muchos tipos diferentes de bloqueos que ustedes pueden hacer, pero siempre deben llevar un etiquetado, candado. Ustedes pueden tener en sus procedimientos candados de diferentes colores dependiendo de la actividad, pero es muy importante en la imagen del centro que esa etiqueta no esté como esté ahí, como está ahí, que esté siempre diligenciada con el nombre de quien puso la tarjeta, el responsable de la misma, la fecha y la hora de instalación. Acuérdense de eso. Tarjeta puesta, tarjeta diligenciada. Si no esté diligenciada, no es válida. Hay un sesgo que hay que corregir. Bloqueo etiquetado, por lo tanto, es necesario aplicarlo en todas las tareas, llámese reparación, mantenimiento, lo que ustedes quieran, que ustedes vayan a intervenir para la prevención de la aparición de esas energías peligrosas. De ahí la importancia que los supervisores o la línea supervisores sea la responsable de garantizar que todo el equipo, las fuentes de energía estén cerrados y se coloquen las etiquetas antes del inicio del trabajo, como ya lo mencionamos. Y por último, que las personas autorizadas para utilizar los sistemas de bloqueo sean siempre el personal de mantenimiento, mecánicos y eléctricos. A mí lo que me interesa de esto es que además de lo que haga el personal autorizado o de mantenimiento, de aplicación del bloqueo y etiquetado en la fuente y en sitio, los supervisores, llámense de operaciones, llámense de HC, siempre hagan la verificación. Voy por los tanques de lodo, veo que hay un agitador con un bloqueo y etiquetado. Hombre, me voy al área de controles, en este caso en un taladro de perforación se llama el SCR, y voy a mirar que también esté bloqueado en la fuente para mayor seguridad y hacer ese double check que me va a permitir a mí garantizar que la operación sea libre de incidentes. Ese bloqueo etiquetado siempre tiene como mínimo 6 pasos importantes. La preparación de la tarea, donde ustedes hacen se debe verificar que se haga la planificación del trabajo, que se identifiquen las fuentes de energía, que los equipos, qué equipos van a ser intervenidos y qué equipos se van a utilizar. Esos tableros de bloqueo etiquetado con los candados y las tarjetas siempre debe estar en la caseta o en la oficina del jefe de equipo, del gerente del taladro o del supervisor o jefe principal del patio donde estén para que tengan un control y sepan qué se está interviniendo en ese momento. En segundo lugar, hay que verificar que todo esté apagado, que las fuentes de energía estén inhabilitadas, que se haya hecho el aislamiento de cualquier tipo de energía que se pudiera presentar o residual, que se aplique posteriormente el bloqueo y etiquetado, en cuarto lugar, en la forma como ya se tiene establecida. Posteriormente, que verifiquen ustedes y asegúrense de que todo control de energía almacenada esté totalmente disipada. Asegúrese que todo el personal se mantenga al mismo tiempo alejado del circuito de máquina o equipo a intervenir. Y por último, hagan la verificación de que ese equipo quedó debidamente apagado, bloqueado y digámoslo de esta forma coloquial, anulado en todo sentido. Eso es lo más importante y que eso se haga antes de volver a poner los controles en funcionamiento. Hacemos nuestra tarea. Y una vez hacemos nuestra tarea y vamos a restituir la energía, ¿qué se debe hacer? Inmediatamente, como mínimo, examinar las herramientas, etcétera, del equipo, volver a colocar las cubiertas y reponer los controles de la máquina
equipos o circuitos, informar al dueño del área o del equipo o del que esté involucrado, si es los generadores, al mecánico o a los que estén en el área correspondiente de las calderas o lo que ustedes hayan tenido que bloquear o intervenir, y a las demás personas presentes del lugar, que se va a reiniciar con el trabajo. Ahí quitan los bloqueos, quitan todos los rótulos, vuelven a colocarlos en sus tableros correspondientes, prueban el funcionamiento de los equipos o del circuito y devuelven el área a los que, entre comillas, se llaman los dueños del área o del proceso. Norma básica. Las personas, acuérdense de eso, que realizan el bloqueo, son las únicas autorizadas para anularlo y o retirarlo. Así como lo instalan, así mismo lo retiran. No al que yo mando o a fulanito que me haga el favor. Por último, en cuanto a bloqueo etiquetado, acuérdense ustedes que, y yo se lo resumo en 5 reglas de oro. Identifiquen siempre las fuentes de energía. Lo que no se identifica no se puede controlar. Es una premisa. Aísle y bloquee la energía. Etiquete y comunique. Toda energía bloqueada debe estar claramente identificada. Acuérdense, siempre las tarjetas deben estar debidamente diligenciadas. Libere y verifique energía cero. Cero. Que no haya ningún tipo de energía residual dentro de las líneas o lo que ustedes tengan. No se confíen. Eso hay que ponerlo en rojo. Nunca se confíen. Siempre verifiquen. Y posteriormente, hasta que terminen el trabajo, retiren el bloqueo de manera segura. Uno de los principales riesgos a los cuales uno se puede estar viendo expuesto, que requiere también de bloqueo etiquetado, es el riesgo eléctrico. Por ser uno de los más, ya vimos drops, ya vimos objetos caídos, considero que debe tener una mención especial dentro de esos, por ser una de las energías de liberación más peligrosas que pueden haber. Todo lo eléctrico, acuérdense ustedes que se basan en la norma NFPA 70E. Tienen que hacer su análisis de riesgo, tienen que hacer y verificar que esté en una condición segura, que se haga su bloqueo etiquetado, que las fuentes de energía estén apagadas, que te hagan los correspondientes permisos de trabajo con sus correspondientes o el permiso o el certificado adicional de lo que ustedes van a hacer, que esto siempre se haga con un personal certificado y autorizado, que se aplique jerarquía de controles, que el individuo que vaya a hacer este tipo de bloqueo y este tipo de actividad esté certificado debidamente y tenga certificación inclusive RETIER. Todo lo que ustedes ya saben dentro de la parte de normatividad y seguridad que se tenga que implementar para evitar contacto directo o indirecto con energía eléctrica, con exposición a pérdidas que normalmente pueden terminar en algo crítico que se llama arco eléctrico o en un cortocircuito con posible explosión o incendio, y lo que es más grave, la afectación a personas que pueden inclusive llevar a una fatalidad. Principales causas de esos accidentes eléctricos se las resumo muy rápidamente: contacto directo con partes energizadas, contacto indirecto con equipos y estructuras energizadas accidentalmente, ausencia o deficiencia de procedimientos de loto, como cuando ustedes bloquean en el sitio más no en la fuente, o que lo hacen parcial o sin un bloqueo etiquetado de manera adecuada, que se intervengan equipos sin verificar la ausencia de la tensión, que ya lo mencionamos, el uso de herramientas o equipos defectuosos, instalaciones eléctricas inseguras o deterioradas, falta de capacitación o competencia técnica, y no se utilizan elementos de protección adecuados. Por todas estas, siempre en alguna de ellas, y si no en varias, siempre ha habido y que tenemos lecciones aprendidas con incidentes que van desde la intervención de equipos eléctricos sin el uso de guantes eléctricos con las quemaduras correspondientes que pudieron haberse presentado, hasta casos mucho más severos por cualquiera de estos órdenes que hay aquí. Por eso es que en esto resumo el histórico de los accidentes que hemos tenido que investigar a lo largo de muchos años de ejercicio profesional.
El choque eléctrico, por lo tanto, es lo más importante o lo más grave que ustedes pueden enfrentar dentro de eso. Acuérdese que ese choque eléctrico se basa en un triángulo de severidad que está determinado, por un lado, por la magnitud de la corriente a la cual se expone el individuo, por el camino que recorra ese impacto eléctrico que entra al organismo y la duración que mantenga el mismo. Normalmente el efecto se llama mano a mano. Y mano a mano, como ustedes lo ven en la mitad de sus pantallas, porque ingresa por un lado, hace el recorrido por el brazo, pasa a través del corazón desafortunadamente y todo lo que entra tiene un orificio o una zona de salida y depende de la cantidad de joules o de energía que se tenga, que se aplique o a la cual el individuo esté expuesto. Normalmente eso varía según el umbral, ¿de acuerdo? Según el umbral. Si ustedes se van y reciben, el individuo recibe una carga hasta los 10 miliamperios, puede perfectamente generar calambres, movimientos involuntarios, reflejos musculares y demás. Pero si llegasen a más de eso, hasta 30 miliamperios, pueden perfectamente tetanizar el músculo, es decir, que es ese tipo de casos, y ustedes saben a que con este signo, cuál es la exposición a la cual está sometido el trabajador que está afectado, porque el individuo no tiene la capacidad, la intensidad es tal que sus contracciones musculares son tan fuertes que no puede liberar la fuente, quedó pegado. Y si el individuo, eso, ustedes lo encuentran con afectaciones del orden de fibrilación ventricular, paro cardíaco y demás, saben que recibió por encima de los 50 miliamperios. Lo más importante de todo esto es que acuérdense que en este tipo de arco eléctrico, ustedes, como lo vimos en la parte de primeros auxilios, ustedes se exponen a y nunca se les olvide, al signo del iceberg. El iceberg, ustedes ven la punta, pero no ven el fondo, porque pueden variar las lesiones, a eso me refiero, desde quemaduras sencillas hasta afectaciones mucho mayores con daños de quemaduras hasta de segundo o tercer grado o daños masivos en los tejidos profundos a los cuales ustedes no pueden ver, de ahí la importancia de lo mismo. Consecuencias, entonces, en resumen, dependiendo el triángulo, siguiendo el triángulo de severidad y según la escala de afectación o el umbral al cual fue expuesto, ustedes pueden tener quemaduras eléctricas, contracturas musculares involuntarias, hasta 30 milivoltios, de por encima de los 30 ya tienen tetanización y caídas por reacción de contacto, daños neurológicos, hasta paro cardiorrespiratorio por encima de los 50, electrocución y muerte. Y en cuanto a los equipos, pueden generarse incendios. Hemos perdido un poco la conexión con nuestro... No siempre es visible, aunque sus consecuencias pueden ser graves o fatales. Acuérdense del efecto iceberg. Una intervención sin control, una instalación defectuosa o falta de procedimientos pueden derivar en electrocución, en daños, incendios o lo que ustedes quieran, daños severos o equipos de infraestructura y hasta muerte. De ahí la importancia de la identificación de las fuentes de energía, igual que en el bloqueo etiquetado lo miramos. Aquí hay que instalarlo, la verificación de ausencia de tensión, no nos cansaremos de repetir eso, el uso correcto de los EPP dieléctricos certificados, señores. Mantenimiento preventivo es muy importante de las instalaciones eléctricas y siempre manejarlo por personal competente. De ahí que las reglas de oro de seguridad eléctrica sean las mismas que acabamos de mencionar, identificar fuentes de energía, el lockout tagout, verificar la ausencia de tensión, controlar energías residuales y utilizar los PPP. Sin embargo, yo me permito adicionar unas cuantas más. No se les olvide, siempre consideren que un circuito está energizado hasta que no se demuestre lo contrario. Mantengan la distancia de seguridad, por eso utilizamos los equipos de rescate y de intervención para emergencias eléctricas.
Solo personal autorizado y competente debe intervenir los sistemas eléctricos y si tiene dudas, por favor, detengan el trabajo, no se metan. Lo mismo que en contraincendio, abandonen y llamen al que pueda, a los que sí sepan hacerlo bien. Como dijimos también que se pueden presentar con sustancias gaseosas o con sustancias químicas y demás, yo por eso les traigo a ustedes esto que es lo más importante. Seguridad H2S, esta es mi contribución en esta charla adicional. El gas sulfídrico, que es nuestro enemigo número 1 en espacios confinados, es la muerte que ustedes encuentran cada vez que salen las noticias en la televisión, que trabajadores que están cableando o instalando líneas eléctricas o líneas de teléfonos y demás se metieron en una alcantarilla y terminaron muertos, es precisamente por esto, por gas sulfídrico. Hace poco tuvimos una noticia en la televisión donde decía que unos mineros encontraron la presencia a falta de oxígeno, decían ellos, y terminaron muertos por la falta de entrar con equipos correspondientes, es por el gas sulfídrico. Y lo más importante es que hoy vamos a aprender por qué. Ese es un gas tóxico, inflamable, incoloro, inodoro, que es extremadamente peligroso y se encuentra en cualquiera de los tanques, como ustedes lo ven ahí, o en yacimientos de petróleo, tanques, líneas de procesos, sistemas de tratamiento, espacios confinados, etc. Lo más importante es que en determinadas condiciones, ustedes, si están de buenas, encuentran un olor a huevo podrido cuando vienen bajas concentraciones. Si hay altas, medianas o altas concentraciones, no huele a nada porque básicamente este gas tiene la característica de paralizar rápidamente el sentido del olfato. Si a eso le suma que es inflamable y explosivo, ustedes están expuestos a bomba de tiempo donde estén entrando. Aquí en la presentación les dejo las capacidades, hasta 10 partes por millón, olor perceptible o irritación leve, sobre todo a huevo podrido. Pero por encima de los 10 hasta 50, irritación ocular y respiratoria, por encima de los 50 ya hay tos, dolor de cabeza, mareo, puede perder rápidamente el sentido del olfato, puede presentar complicaciones respiratorias, colapso y muerte. Pero esto no es en cuestión de tiempo, esto es en fracción de segundos, por una sola razón. Normalmente ustedes pueden encontrar que hay irritación ocular, lagrimeo, dolor de cabeza, náuseas, dificultad respiratoria, cualquier aspecto, o el individuo en fracción de segundos cae y muere. Por eso las medidas de prevención, siempre antes de entrar a cualquier sitio de esos, hay que hacer un monitoreo continuo y hacer medición para presentación de H2S. Ventilación, siempre instalar ventilación adecuada, tener equipos de respiración autónoma o las escubas o equipos de autocontenido con cilindros o tanques no menores de 30 minutos, haberle hecho entrenamiento y simulacros a este personal, aplicación estricta de los permisos de trabajo. Y algo que les quiero adicionar, ninguna persona que utilice barba, bigote y barba, que tenga vello en la cara, puede utilizar un equipo de autocontenido porque la barba impide el sello completo y lo que hace es exponerlo a un problema mayor. Recuérdense la norma y la premisa. El H2S o el ácido sulfídrico, el gas sulfídrico, no concede segunda oportunidad. Si usted no lo detecta a tiempo, él lo encontrará primero. ¿Por qué tan letal? En esa gráfica se los quiero explicar de manera muy sencilla. El ácido sulfídrico ustedes lo inhalan. Desafortunadamente, ese H2S pasa a la sangre de manera inmediata y llega a los órganos vitales. Él no compite por el oxígeno. Lo que hace es que inhibe a nivel de la mitocondria celular de los glóbulos rojos una enzima que se llama la citocromo C oxidasa. Y al inhibirlo, forma la metahemoglobina y esa hemoglobina que no sirve es la que no permite que haga un intercambio, el organismo haga un intercambio respiratorio adecuado de oxígeno por CO2, se genera hipoxia celular masiva y eso es lo que genera el colapso repentino de la persona que está expuesta.
colapso repentino que lo lleva a un paro cardiorrespiratorio y normalmente a la muerte. Como les digo, esto es en fracción de segundos. Esto no da tiempo. Esto es algo que si usted no tiene la debida protección y algo está pasando y encuentran el H2S, que normalmente afortunadamente es más pesado que el ARIA y por lo tanto tiende a bajar, le permite a usted retirarse, pero si su compañero atrás cae, mientras usted no tenga el equipo de respiratorio y de protección adecuada, no se devuelva. Desafortunadamente cayó, quedó atrás, ustedes sigan, sálvense primero, posteriormente pueden entrar a ver si lo logran retirar para retirarlo y si logran salvarle la vida. Esto es tan rápido y tan intenso, es dramático, que por eso lo llaman el knockdown gas. Es un knockout. El gas es un derribo instantáneo, porque esto que se pasa a nivel celular, que ustedes ven ahí, la inhibición de esa citocromo oxidasa, lo hace de manera fulminante en fracción de segundos en millones de células, por lo tanto afecta. Por eso se dice que el H2S no mata porque impide respirar, mata porque impide que las células utilicen el oxígeno que ya se está respirando. Por lo tanto, 5 reglas de oro acá: conozca el riesgo antes de ingresar, monitoree siempre las atmósferas con su equipo portátil, utilice y reconozca su equipo de emergencia, siempre hay que tener ventilador y los equipos de autoprotección y una persona guía cuando la persona entre, evacúe inmediatamente ante una alarma y nunca intente un rescate sin protección respiratoria. Por último, las 10 reglas de oro, entonces, para el control de energías peligrosas, que creo que ahora sí nos queda claro, es además de identificar, aislar, bloquear y verificar los gases, las energías residuales y controlar y mitigar el riesgo, son todas esas que ya mencionamos. Identifique fuentes de energía, aísle completamente todas las fuentes, aplique siempre el bloqueo lockout-tagout o el bloqueo etiquetado, libere y controle toda energía residual almacenada, verifique siempre la condición de energía cero, utilice herramientas y elementos de protección personal certificados y que sean los debidos para la tarea. Nunca retire el candado y la etiqueta por otro trabajador, sino siempre por el responsable del área y la única persona autorizada. Respete los procedimientos y permisos de trabajo establecidos, mantenga comunicación permanente con sus equipos de trabajo y por último, retire los bloqueos únicamente cuando el trabajo se haya realizado y el equipo pueda operar de manera segura una vez terminada la tarea. Recuerden, la energía no perdona errores. La prevención es la mejor decisión para volver a casa sanos y seguros que nuestras familias nos esperan al final de cada jornada. Señores, les agradezco la intervención. Espero que ustedes hayan podido tener una claridad mayor de qué se trata esta liberación de energías peligrosas y sobre todo ya nos va a quedar más fácil saber cómo la vamos a aplicar, cómo la vamos a mitigar y cómo la vamos a prevenir cualquier efecto secundario, cualquier evento no deseado a través de una planificación adecuada y siguiendo los pasos que acabamos de revisar. Hasta aquí la presentación, espero haya sido de su utilidad y con base en eso ustedes puedan tener operaciones más seguras y confiables en sus empresas. Diana, yo creo que ya podemos continuar con la evaluación del final de la capacitación. Claro que sí, doctor Carlos, muchísimas gracias por todo el conocimiento que nos acabas de brindar. Vamos entonces con el segundo sondeo de esta sesión. ¿Cuál es el propósito principal de un procedimiento de bloqueo y etiquetado? A, incrementar la productividad durante el mantenimiento. B, identificar equipos defectuosos. C, evitar liberación de energías peligrosas en intervenciones o de reducir el consumo de energía. Vamos a esperar unos segundos a que ustedes den su respuesta en pantalla y retomamos con los resultados.
Las respuestas quedaron así: A, incrementar la productividad durante el mantenimiento, 1%; B, identificar equipos defectuosos, 5%; C, evitar liberación de energías peligrosas en intervenciones, 94%; y D, reducir el consumo de energía, 0%. La respuesta correcta es la C. Nos fue muy bien en esto, ya corregimos el bache del inicio. Muy bien, vamos entonces con la segunda pregunta: ¿qué puede ocurrir si se interviene en un equipo sin verificar la ausencia de energía? A, nada, si el equipo está apagado; B, liberación de energía que cause lesiones graves o fatales; C, únicamente daños materiales; o D, solo se afecta la producción. Vamos a esperar de nuevo unos segundos y volvemos con los resultados. Quedaron así: A, nada, si el equipo está apagado, obtuvo 2%; B, liberación de energía que cause lesiones graves o fatales, 98%; C, únicamente daños materiales, 0%; y D, solo se afecta la producción, 0%. La respuesta correcta es B. Me alegra que hayan contestado la mayor parte así, y para ese 2% les recuerdo lo que les dije durante la charla. Así el equipo esté apagado, no es garantía porque no sabemos si hay energía residual acumulada. Por lo tanto, siempre hay que verificarlo. Muy bien, vamos con la última pregunta, este sondeo inicial. ¿Cuál de las siguientes energías residuales debe controlarse antes de intervenir en un equipo? A, hidráulica acumulada; B, neumática acumulada; C, energía potencial por gravedad; de todas las anteriores. Vamos a esperar unos segundos y retomamos con los resultados. Así quedaron los resultados: hidráulica acumulada, 2%; neumática acumulada, 1%; energía potencial por gravedad, 7%; y de todas las anteriores, 90%. La respuesta correcta es todas las anteriores. Todas las anteriores. Muy bien, doctor Carlos, muchísimas gracias por todo este conocimiento. Entonces vamos con el espacio de preguntas, que tenemos varias preguntas por aquí en el chat. La primera que tenemos es: ¿qué recomendaciones generales debemos tener en cuenta en atención o la peligrosidad o letalidad de este gas? Me imagino que están preguntando por el ácido sulfídrico. La principal, sobre todo porque normalmente las áreas son previamente identificadas como productoras de ácido sulfídrico, es siempre el monitoreo de los gases. Nunca entren a un tanque, entren a un espacio confinado, entren a un sitio desconocido, entren a una mina, entren a cualquier aspecto de ese tipo sin monitorear previamente. Acuérdense que sus equipos normalmente están como mínimo calibrados para 4 o 5 gases, y para poder hacer el monitoreo, para saber qué acciones tienen que hacer o intervenir previamente antes de que un trabajador ingrese al espacio. Esa es la principal prevención. Además de que una vez entren, por más de que hayan puesto ventiladores, que hayan puesto extractores, que hayan hecho lo que hayan hecho, que lo demande el proceso que vayan a hacer, siempre entrar con los equipos de protección personal adecuados, sobre todo en este caso, con equipos de autocontenido y máscaras full face para poder tener para evitar cualquier tipo de exposición. Doctor, otra pregunta por acá en el chat dice: ¿el equipo que menciona es el de detector de gas o el de atmósferas explosivas? El equipo detector de gas y atmósferas explosivas prácticamente viene siendo el mismo. Es un equipo portátil que ustedes utilizan, aunque en algunos taladros y en algunas áreas de hidrocarburos suelen colocar sensores fijos de H2S, de CO2 y de otros, dependiendo lo que quieran medir, que normalmente se ponen en la subestructura, en los tanques de lodo, en la zona de la mesa, si estamos hablando de un taladro, para que cualquier filtración o presencia de gas que se presente sea detectado. Pero normalmente el equipo portátil manual que normalmente llevamos en el bolsillo nosotros, eso nos mide 4 o 5 gases y es lo que nos permite
poder hacer un monitoreo eficaz. Acuérdese la figura del permiso de trabajo, pues en ese caso tendríamos que hacer mediciones permanentes y periódicas con ese tipo de equipo, pero es prácticamente el mismo. Se llama un equipo de monitoreo de gases portátil o manual. Muchísimas gracias por las herramientas que nos acabas de brindar. Estamos seguros que nos servirán en nuestro día a día. Nos vemos entonces muy pronto en la próxima sesión de Tu Comunidad. Feliz día. Con mucho gusto. Feliz día. Bueno, antes de finalizar, les quiero dar una información muy importante relacionada con los cursos de hoy. De antemano les ofrecemos disculpas. Nuestra experta invitada para la sesión de las 11 de la mañana, la doctora Miriam Perdomo, no podrá acompañarnos hoy debido a una situación imprevista, pero a las 2 p.m. nos vemos con total regularidad en la Comunidad Nacional de Conocimiento en Coaching para un trabajo seguro con la sesión número 2. Estaremos con el doctor Roberto por acá. Estaremos con normalidad. Les agradecemos mucho su comprensión y esperamos poder contar con ustedes en este curso de las 2 de la tarde. No olviden que pueden acceder a estas y a muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Y también encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y de 20 horas para que lo desarrollen con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección educativa. En Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención. Por eso queremos que te unas a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de todo tu equipo. Es muy fácil, simplemente debes escanear este código QR que aparece aquí en pantalla. No siendo más, los dejo con el siguiente video. Que tengan una mañana maravillosa. Cada día, miles de personas salen a cumplir con sus responsabilidades laborales, pero para muchas, el trayecto se convierte en un riesgo. La seguridad vial no es solo una obligación legal, es un compromiso con la vida. En Positiva Compañía de Seguros lo sabemos. Por eso, acompañamos a las empresas en su misión de proteger a sus trabajadores con herramientas concretas, modernas y efectivas. Adoptar un plan estratégico de seguridad vial, PESV, es un paso fundamental para transformar la movilidad en las organizaciones. Este plan permite reducir la siniestralidad, promover comportamientos seguros y cumplir con la normatividad vigente. Positiva te ofrece una estrategia práctica para implementarlo a través de nuestro portafolio de soluciones técnicas en gestión de la seguridad vial, un recurso educativo que ofrece herramientas prácticas para crear entornos más seguros y saludables. Contamos con cursos virtuales especializados, curso en Plan Estratégico de Seguridad Vial, curso de Prevención de Accidentes Viales y el curso de Inducción y Reinducción del Transporte Urbano, diseñados por expertos en movilidad y prevención de riesgos, los cuales ofrecen herramientas efectivas para prevenir accidentes, mejorar el comportamiento de las vías y fomentar un entorno más seguro. Todos nuestros cursos son asincrónicos, certificados y disponibles desde cualquier lugar del país. Pero no estamos solos. Nuestra comunidad nacional de conocimiento en seguridad vial te conecta con expertos, talleres, seminarios y contenidos que fortalecen las competencias de actores viales, líderes del Plan Estratégico de Seguridad Vial, brigadistas, responsables del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y altos mandos de la organización. También ofrecemos experiencias inmersivas con simuladores de realidad virtual a través de nuestra Ruta Naranja, donde se vive la conducción segura en entornos controlados. Y porque sabemos que la educación transforma comportamientos, hemos creado materiales de sensibilización, afiches, mailings, piezas informativas,
juegos interactivos, videos, cartillas y herramientas auditivas como Posiplay, con radionovelas que narran historias reales para generar conciencia. Yo me siento relativamente bien. O pienso que estoy bien. Entonces, pues nada, estoy intentando no pensar en el asunto. Es raro porque casi no me acuerdo porque estoy afanado. Cuando de repente escucho que me marcan al celular. Y en esa fracción de segundo que lo agarro para contestar, me sale un camión de la nada. La seguridad vial es clave para proteger vidas. Con Positiva, haz de tu empresa un modelo de gestión vial. Nuestras soluciones convierten los riesgos en oportunidades para cuidar a quienes día a día lo dan todo por tu organización. Adopta el Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV. Fortalece tu cultura preventiva y protege a tu equipo. Ingresa a www.posipedia.com.co y descubre todos nuestros contenidos. Contáctanos y juntos crearemos un entorno más seguro.